Sean ustedes muy bienvenidos una vez más. En las últimas clases establecimos cuál era el objeto de estudio de las ciencias sociales y nos debatimos acerca de la manera de abordarlo. Ya conversamos sobre las ventajas del modo de conocer científico, sobre la importancia de limpiar la mirada y pusimos el foco en el último encuentro en lo fundamental que resulta validar particulares formas de ser social. Fuimos nombrando y pensando juntos, de modo desordenado, algunas dificultades del hombre para estudiar a la sociedad. Y en la clase de hoy organizaremos esas ideas, les daremos forma. Estudiar lo social no es tan fácil como parece. ¿Cómo hacemos entonces para pensar lo social? ¿Cómo caminamos desde el pensamiento del sentido común a un pensamiento científico y objetivo de lo social? ¿Y cuáles son las dificultades que tendrán los científicos sociales a la hora de abordar su objeto de estudio? ¿Qué cuestiones complicarán o obstaculizarán la tarea de un científico a la hora de estudiar lo social? Les cuento las cosas que se me ocurrieron a mí. Somos personas estudiando personas, no podríamos experimentar, tenemos prejuicios. Estudiar lo social involucra muchas veces nuestras emociones. Si hacemos encuestas, la gente miente para no quedar mal. Y muchas otras veces, cuando intentamos observar sin intervenir, igualmente la gente cambia de actitud porque sabe que está siendo observada. Pensemos, ¿será lo mismo estudiar el movimiento de un átomo que una tragedia social? ¿Nos convoca de la misma manera a analizar una elección partidaria, quién ganó determinado cargo político, a estudiar el hambre de los niños que durante meses caminan buscando un espacio de refugio? No, no nos provoca lo mismo. El punto de partida del problema o de la situación que nos estamos planteando es darnos cuenta que los científicos sociales se dedican a pensar a la sociedad, cómo los individuos se relacionan, se vinculan, cómo trabajan colaborativamente, cómo buscan su éxito, cómo enfrentan los fracasos, cuáles son los conflictos más recurrentes en una sociedad y cómo los resuelven. Todas preguntas que nos hacemos como personas todos los días de nuestra vida. ¿Qué debo hacer para llevarme mejor con mis hermanos? ¿Cómo lograr un mejor trabajo en equipo en el torneo de fútbol intercolegial? ¿Cómo aprobar esta materia con esta profe que se cree 1000 pero yo no le sigo una? ¿Cómo lograr mejores cosas en mi trabajo? ¿Qué debería hacer para que me vaya mejor en tal proyecto? ¿Cómo conquistar al que me gusta? ¿Pero qué hago si me gusta la misma persona que mi mejor amigo? ¿Cómo convertirme en un héroe? ¿Cómo enfrentarme a mis enemigos? Fíjense que las preguntas a distinta escala se repiten y todas las preguntas giran en torno a las tres características esenciales de la sociedad. ¿Qué y cómo nos une? ¿Cómo enfrentamos los cambios? ¿Y qué hacemos con los conflictos? Las mismas preguntas van a ser respondidas por las personas comunes desde su sentido común y por los científicos sociales desde el método científico. ¿Esto quiere decir que lo que pensamos cotidianamente no sirve para nada y que lo que piensan los científicos está siempre bien? No es así. Pero alcanza para tomar decisiones que afectarán a un montón de personas en la sociedad mi solo sentido común. ¿Y cuáles son las características del pensamiento cotidiano del sentido común? Son 5. Primero, creemos que sabemos de todo. Como el objeto de estudio es la sociedad de la que todos somos parte, creemos que sabemos, que tenemos nociones de todo, que de todo podemos opinar. Esto es incorrecto, porque como ya hablamos en encuentros anteriores, nuestras nociones, ideas o conceptos parten de nuestro punto de vista, de nuestra historia, de nuestra sociedad. Y de esto ya hablamos mucho. Nuestra sociedad no es parámetro de nada. Todo lo que a nosotros nos parece aberrante, descolocado o inhumano es resultado de nuestra cultura. A los musulmanes les parece aberrante que nos recemos 5 veces al día para agradecer a Dios o que las mujeres mostremos la carne sin ningún tipo de pudor. Segunda característica. El objeto de estudio somos nosotros mismos. Esto nos genera, por un lado, inquietudes, curiosidad y por el otro, resquemores respecto a los resultados de la investigación. Mirad si una investigación dice que somos raros o enfermos. ¿Aceptaré un estudio que determine que mis ideas son incorrectas? ¿O voy a estar buscando siempre una nueva lógica que dé sentido a mi modo de hacer las cosas? ¿Aceptaríamos un estudio que determine, por ejemplo, que la amistad es perjudicial para el éxito de los individuos? ¿Dejaríamos de ver a nuestros amigos? Tercera característica. Cosificamos lo social.
Como para demostrar objetividad necesito tomar diferencia y distancia del objeto de estudio, me voy a alejar del problema. Comienzo a tratar a los fenómenos sociales o colectivos como si fueran cosas. Los jóvenes de ahora, las clases bajas. Así se caen varios errores. Se generaliza, se trata a lo social como si fuera algo muerto, quieto, sin posibilidad de cambio. Cuando yo afirmo, los hombres no se dan cuenta de lo que sufrimos las mujeres, los estoy cosificando, los estoy metiendo a todos en la misma bolsa, afirmando que no razonan, que no piensan ni sienten empatía. Y si pienso así, estoy asumiendo de antemano que no podrán hacerlo, que no podrán cambiar, que no podrán pensar, que no podrán considerar. Estoy dando por sentado que no podrán entenderlo ni cambiar, como una cosa. Cuarta característica del pensamiento cotidiano. Tenemos una visión egocéntrica. Hay una clara tendencia a ponernos en el centro del análisis. En mi barrio, en mi escuela, mis maestros, ¿son tuyos? ¿Hay algo que pueda hacer que vos te consideres el centro del universo? ¿O alguna sociedad que pueda colocarse en el centro de las otras sociedades? Hay que romper con ese esquema de creer que nuestra sociedad está en el centro y pensar a la sociedad como una red de conexiones, de relaciones de dependencia. Quinta y última característica del pensamiento cotidiano, no tenemos ninguna prueba real de lo que decimos. Nuestras argumentaciones se apoyan en, a mí una vez me pasó, el otro día escuché en la tele, ¿vos no escuchaste al médico ese que dijo, una vez una amiga de mi hermana? El método básico de trabajo de toda ciencia cuenta con 3 pasos: hipótesis, experimentación, verificación o falsación de las hipótesis. Si el objeto de estudio es la sociedad, ¿podemos experimentar? ¿Esto es correcto, es ético? Los invito, en este punto, a frenar y leer un texto de Jacobellis que se llama Hacia una revolución de la sociología. En él encontrarán soporte teórico y ordenado de todo lo que les acabo de explicar. ¿Cómo pasamos del pensamiento cotidiano, del sentido común, a un pensamiento científico de lo social? Lo primero que tenemos que tener claro es que no son lo mismo, ¿sí? Parece obvio, pero lo decimos. El pensamiento del sentido común va a buscar solucionar la vida cotidiana. Entonces va a buscar salidas sencillas, simples y que se puedan poner en práctica y que sean fáciles de implementar. Mientras que el pensamiento sociológico, el pensamiento científico, va a buscar perturbar, molestar, incomodar. Va a meter el dedo en la llaga, va a revisar aquellas costumbres absolutamente arraigadas en las sociedades, va a poner en duda esas costumbres, esas tradiciones, esos valores, los mecanismos de cohesión, etcétera, etcétera, etcétera. Primer punto, entonces, no son lo mismo. Pero el segundo punto súper importante para realizar el camino desde el pensamiento del sentido común hacia el pensamiento científico es que no son opuestos tampoco. La sociología tiene una relación real con el pensamiento del sentido común porque muchas veces retoma esas primeras interpretaciones del pensamiento del sentido común como punto de partida de sus investigaciones. Pensemos un ejemplo. Si la sociología buscara investigar cuáles son las características de un buen líder, una de las primeras preguntas que se haría es ¿qué creen las sociedades? Esta sociedad concreta, particular, hoy, ¿a quiénes elige como sus líderes? ¿Qué características tienen esos líderes? Para nosotros, en el sentido común, nos serviría con eso. La sociología se va a preguntar, ¿que la sociedad los elija los hace buenos líderes? ¿Que la sociedad los elija los convierte en los mejores líderes posibles? ¿Cuáles son las características del pensamiento científico? ¿Cómo se diferencia del pensamiento del sentido común? La sociología, en primer lugar, va a asumir la responsabilidad científica del discurso. ¿Esto qué quiere decir? Que siguiendo un método de trabajo que garantiza credibilidad, que es el método científico, va a garantizar que la investigación se realizó dentro del respaldo de una comunidad de especialistas, que se respetó un método racional, técnico y repetible, que el análisis garantiza tanto la progresividad como la objetividad y el avance permanente de la ciencia. Mientras el sentido común se limita a una perspectiva particular, la propia, la sociología busca multiplicidad de representaciones, de versiones, de intereses, amplía permanentemente la mirada. En la vida cotidiana, las personas buscan responsables de las cosas. Todo sería el resultado de la intención de uno que hizo tal o cual cosa.
El pensamiento sociológico atiende las múltiples redes, busca explicaciones integrales, ontológicas, tiene en cuenta todos los factores que influyeron en mayor o menor medida en la situación. Mientras el sentido común busca confirmar la propia práctica, las propias ideas, justificarla, la sociología buscará, como decíamos al inicio, perturbar esa comodidad, volver extraño todo lo familiar, abrir la puerta a nuevas posibilidades, abrir la puerta a que surjan propuestas y realidades diferentes. Por último, mientras en la vida cotidiana siempre estamos dando explicaciones universalistas, a todo el mundo le pasa, todos estamos de acuerdo con, la sociología va a buscar explicaciones socio-históricamente situadas. ¿Qué quiere decir? Va a tratar de entender la realidad aquí y ahora y ofrecer alternativas de acción aquí y ahora para esta sociedad, en este contexto, en este estado de cosas. Sobre esto que acabamos de repasar muy rápidamente, recomiendo la lectura del texto de Bauman, resumido, cortito, adaptado en vocabulario sencillo, cuáles son las características del pensamiento científico. Muchísimas gracias una vez más, saben que cualquier duda o inquietud me escriben. Un placer, hasta la próxima.